La noche había caído sobre el Palacio de Kensington como un telón pesado, y el silencio de la biblioteca solo se veía roto por el leve crujir de las páginas y el tic-tac obstinado del reloj de pared. Clara deslizó la yema de los dedos por el lomo de un volumen olvidado, cuando algo, un borde de papel amarillento asomando entre dos encuadernaciones de cuero, interrumpió la armonía milimétrica de los estantes. Tiró suavemente de él, y el corazón se le detuvo al ver un sello de lacre carmesí intacto y en la portada un nombre que no debería estar allí. Para Edward, con todo lo que mi familia nunca comprenderá. La caligrafía fina, demasiado elegante para pertenecer a un criado, pertenecía sin duda a una dama. El nombre al reverso, sin embargo, fue el que heló la sangre de Clara, Lady Helena Ashford, la prometida oficial del heredero del palacio, el joven Lord Arthur Pembroke, cuya boda había sido anunciada en todos los periódicos de Londres apenas una semana antes. Clara, bibliotecaria desde hacía 3 años, estaba acostumbrada a los secretos dormidos entre páginas y pergaminos. Pero aquel no era un simple billete mal archivado. Era una carta sin entregar, cerrada, perdida en el corazón de la biblioteca real. El lacre llevaba grabado un emblema, una rosa y una espada cruzadas. No era el blasón de los Pembroke, no era de Kensington. Miró hacia las puertas altas, cerradas ya para el servicio, y luego hacia el reloj, las 11:15. Nadie entraría hasta la mañana. Nadie sabría que ella había encontrado aquello, que pudiera, sin testigos, quebrar un sello que seguramente nunca se había destinado a sus ojos. La conciencia le murmuró deber, respeto, no es asunto tuyo. Pero otra voz, más baja y obstinada, dijo verdad. Y también muy al fondo, curiosidad. Con manos que temblaban ligeramente, Clara llevó la carta a la lámpara de aceite que ardía sobre su escritorio, donde la luz anaranjada dibujaba sombras temblorosas en las paredes cubiertas de volúmenes. Acercó el lacre a la llama para ablandarlo, como había visto hacer a los archiveros con documentos antiguos, y lo levantó con delicadeza, procurando no romperlo. El crujido del papel al abrirse sonó casi indecente en aquel silencio solemne. Mi querido Edward, leyó en voz apenas audible, han pasado 8 meses desde que te vi partir hacia la India, y cada día desde entonces ha sido una batalla entre lo que siento y lo que se espera de mí. Clara sintió cómo se le erizaba la piel en los antebrazos. Edward, no Arthur, no el heredero del palacio, sino otro hombre, lejos, desterrado por la distancia o por decisión ajena. Siguió leyendo, incapaz de detenerse, mientras desde el jardín invernal llegaba el aroma tenue de las camelias nocturnas. Helena describía, con una honestidad casi dolorosa, las reuniones asfixiantes con su madre y con la duquesa de Pembroke, las conversaciones sobre dotes, propiedades y apellidos. Contaba cómo la habían convencido de que casarse con Arthur salvaría a su familia de la ruina, y cómo ella había asentido, dócil, mientras por dentro sentía que la arrancaban de sí misma. Les he prometido ser buena, Edward, ser lo que esperan, pero te juro que la noche antes de mi boda, si aún guardas un lugar para mí en tu corazón, pensaré solo en ti. La pluma de Helena se detenía, volvía, se alargaba en frases desesperadas. No sé si esta carta te llegará. Lady Howard se ha ofrecido a hacerla llegar a tu regimiento, a través de un sobrino suyo. Confío en ella y en el azar. Si no te llega, si quedo encerrada en este destino, al menos sabré que una parte de mí lo intentó. Clara bajó la carta, aturdida. Aquella misiva nunca había salido de la biblioteca. El lacre intacto lo decía todo. Lady Howard, o quien fuera, la había escondido, o la había olvidado, o tal vez alguien la había interceptado y, por motivos que podía imaginar demasiado bien, decidido callarla entre estantes polvorientos. Un golpecito breve sonó en la puerta de la biblioteca, sobresaltándola. Rápida, plegó la carta y la colocó dentro de un volumen abierto, como si fuera un simple marcapáginas. Entró el mayordomo, el señor Harrington, con su paso medido. Llevaba en la mano una bandeja de plata con una tetera y una taza. La señora Fairchild insiste en que no puede pasar otra noche trabajando sin tomar algo caliente, dijo con una leve inclinación. Y Lord Arthur se halla en el salón contiguo. Ha preguntado si la biblioteca estará disponible por la mañana. Desea revisar unos documentos familiares. Por supuesto, respondió Clara, agradecida de que su voz sonara más firme de lo que se sentía. La biblioteca siempre está a disposición de su señoría. Cuando Harrington se retiró, el silencio regresó, pero no la calma. Clara miró de nuevo el escondite improvisado de la carta.
Lord Arthur, el heredero correcto, serio, de modales contenidos, Lady Helena, la prometida que en secreto amaba a otro, y Edward, el nombre que flotaba ahora entre las sombras de Kensington como un fantasma sin cuerpo. Se obligó a terminar el inventario que tenía entre manos, pero cada número le parecía vacío. Al cerrar finalmente el libro de registro, cerca de medianoche, tomó una decisión. Guardaría la carta en un cajón privado, bajo llave, hasta saber qué hacer. No podía simplemente volver a colocarla donde la había encontrado y fingir ignorancia. Y sin embargo, revelarla podría desatar un escándalo capaz de sacudir no solo a la familia Pembroke, sino también su propio empleo. Ninguna institución soporta a gusto a quien recuerda demasiado bien la existencia de la verdad. Aquella noche durmió poco. En su pequeña habitación bajo el tejado, entornó la ventana para dejar entrar el murmullo distante de los carruajes en Kensington Road, intentando que ese rumor ahogara las palabras de Helena que se repetían en su mente. Ser lo que esperan, lo que esperan, lo que esperan. A la mañana siguiente, el cielo londinense amaneció cubierto por un plomo uniforme que parecía pesar sobre las chimeneas. Clara, fiel a su costumbre, fue la primera en entrar en la biblioteca. El olor a cera, cuero y papel húmedo le resultó familiar, reconfortante. Pero hoy había en el aire una nota de algo distinto, como si los libros mismos supieran que uno de sus secretos había despertado. No pasó mucho tiempo antes de que Lord Arthur cruzara el umbral. Venía solo, sin su habitual séquito de secretarios, con el abrigo aún húmedo por la neblina del exterior y el cabello más desordenado de lo que dictaban las normas. Señorita Fairchild la saludó con una inclinación de cabeza. Lamento interrumpir su trabajo. Me han dicho que guardamos aquí algunos documentos de mi abuelo materno, cartas sobre los condados de Kent y Suffolk. Quisiera revisarlas antes de firmar unos compromisos de tierras. Clara, entrenada en la discreción, caminó junto a él entre los estantes altos. Se detuvieron en una sección de cartas y legajos familiares. Mientras pasaba los dedos por las etiquetas, sintió la carta de Helena guardada en el bolsillo interior de su vestido como un latido ajeno sobre su corazón. «Milord», se oyó decir, sin haberlo decidido del todo, «si me permite, hay algo que ayer encontré entre los volúmenes. No es un documento de tierras, pero pertenece, creo, a su esfera más íntima. No estoy segura de si debería». Arthur la miró, y por un instante se despojó de la máscara de heredero impecable. Había en sus ojos grises una sombra de cansancio, quizá de un peso asumido demasiado pronto. «La aprecio, señorita Fairchild, precisamente porque no es propensa a la ligereza. Si duda es porque importa. Muéstremelo». El mundo pareció encogerse hasta quedar reducido al espacio entre sus manos y su pecho. Clara sacó la carta despacio, como si sostuviera algo vivo y frágil. «La encontré anoche», murmuró. Nunca fue enviada. El lacre estaba intacto. Arthur reconoció la letra de inmediato. El leve sobresalto en su expresión lo delató. «Es de Helena», dijo, más para sí mismo que para ella. «¿Puedo?» «Por supuesto, milord». Clara apartó la mirada mientras él rompía por segunda vez la intimidad de aquellas palabras, esta vez de forma definitiva. El silencio se hizo más denso, roto solo por el leve roce del papel al pasar de una línea a otra. Arthur leyó deprisa al principio, luego más despacio, como si cada frase pesara más que la anterior. Cuando terminó, se quedó inmóvil, la carta colgando de sus dedos. «Así que Edward», murmuró al fin, con una media sonrisa amarga, no era un primo lejano, como se nos dijo, sino su corazón entero. Clara sintió un pinchazo de compasión. «Lo lamento, milord, no sabía si debía mostrársela o destruirla. Pensé que, la verdad, aunque dolorosa, quizás fuese menos cruel que una vida construida sobre un engaño ignorado». Arthur alzó la vista hacia ella, con un brillo extraño en las pupilas. «Dice usted, una vida, no mi vida». Dejó la carta sobre una mesa cercana, con cuidado casi reverente. «Se ha puesto usted en peligro al entregarme esto. Si mi madre supiera que mete sus ojos en asuntos de la familia». «No los metí, milord», se defendió ella enrojeciendo. «Los tropecé, y no supe apartarme a tiempo». Él soltó una risa corta, sin alegría. «A veces los tropiezos son lo único honesto que nos ocurre en estos pasillos». Caminó unos pasos, manos a la espalda, mientras las motas de polvo danzaban en el haz de luz que entraba por los altos ventanales. «Dígame, señorita Fairchild, ¿cree que es más noble sostener una mentira que beneficia a muchos o romperla a sabiendas de que algunos pagarán el precio?» La pregunta quedó suspendida entre ellos.
Clara pensó en su sueldo, en la seguridad discreta de su puesto, en la reputación que la protegía pese a no tener familia influyente. Pensó también en Helena, en ese lo que esperan, soplado en la oscuridad. Creo, milord, respondió despacio, que hay mentiras tan grandes que terminan por devorarlo todo. El beneficio, la paz, incluso a quienes la sostienen. Pero no soy yo quien debe decidir por ustedes. Arthur la observó con una intensidad nueva, evaluándola, tal vez midiéndola contra un estándar que hasta entonces nunca había utilizado. Al fin asintió. Ha sido usted más leal conmigo de lo que muchos de mis parientes lo han sido jamás. El primer pequeño temblor, la primera grieta, se produjo esa misma tarde. Helena llegó a Kensington para tomar el té con la duquesa, vestida con un azul tan impecable como su peinado. Clara la vio pasar desde la puerta de la galería, llevando en los ojos una mezcla de serenidad forzada y una luz inquieta que delataba algo por debajo. Arthur la recibió con una cortesía irreprochable, pero Clara, desde la distancia, percibió que sus sonrisas ya no coincidían del todo. Él parecía medir cada palabra, cada gesto. Ella, sin saberlo aún, hablaba desde un escenario distinto, el de la ignorancia. La segunda grieta ocurrió cuando Helena pidió, casi tímidamente, visitar la biblioteca. Quisiera ver el lugar donde pasaremos tantas tardes aburridas cuando seamos viejos, Arthur, bromeó. Él accedió, aunque en sus rasgos se dibujó una sombra indecisa. Al entrar, Helena paseó la mano por los lomos de los libros, aspirando el aire con curiosidad. «Huele a lluvia y polvo de siglos», dijo sonriendo. «Es un olor honesto, ¿no le parece, señorita?» «Fairchild», la ayudó Arthur, nuestra bibliotecaria. Sin ella, estos libros se vengarían de nosotros. Helena rió y Clara notó que era una risa verdadera, no una de sociedad. «Entonces somos aliadas, señorita Fairchild. Yo también vivo rodeada de historias que otros escriben para mí». Aquella frase cayó como un presagio en la sala silenciosa. Clara sintió la carta quemándole el recuerdo en el bolsillo, aunque ya no estuviera allí. Sus miradas se cruzaron un instante, y en los ojos de Helena creyó adivinar una súplica muda, inconsciente. «Dime que no estoy completamente perdida». Esa noche, Arthur pidió ver a Clara a solas en la biblioteca, tras la cena. Las lámparas habían sido encendidas, resplandor dorado jugaba sobre las cubiertas de cuero y la lluvia golpeaba con suavidad los cristales. «Voy a romper el compromiso», declaró sin preámbulos, apenas cerró la puerta. La frase flotó en el aire como un disparo silencioso. Clara se quedó helada. «Milord, eso sería un escándalo, lo sé. Mi madre probablemente enfermará, los periódicos harán su agosto, y mi apellido se verá salpicado durante una temporada». Se acercó a la ventana, apoyando una mano en el marco. «Pero he pensado en Edward, en Helena y en mí mismo, y también en usted, señorita Fairchild». Ella parpadeó confusa. «¿En mí?» «Sí, en lo que me mostró sin pedir nada a cambio, sabiendo que podría perderlo todo. Si una simple bibliotecaria es capaz de ese grado de integridad, ¿qué derecho tengo yo, con todos mis privilegios, a elegir la comodidad sobre la verdad? ¿Voy a atar a Helena a un matrimonio donde su corazón nunca me pertenecerá, solo para conservar mi buena prensa?» Clara sintió un nudo en la garganta. «Podría hablar con ella, milord, quizá si supiera que lo sabe». «No», la interrumpió él con suavidad, pero con firmeza. «Esto es mío, mi decisión, mi carga». Se volvió hacia ella y por primera vez Clara vio en él no al heredero, sino al hombre. «Voy a decirle que la libero. No mencionaré a Edward. No pondré su reputación en riesgo. A cambio, yo cargaré con el peso de ser el caprichoso, el voluble. Es un papel que me honra más que el de carcelero respetable». «Si rompe el compromiso, milord», susurró Clara, «su madre buscará culpables. Y el hallazgo de la carta permanecerá entre nosotros», concluyó él. «Lo juro por mi nombre. Nadie sabrá que usted se la entregó. Si debo mentir por una vez en mi vida, que sea para proteger la única verdad decente que he conocido en semanas». Hubo un silencio pesado. Clara sintió como una parte de ella quería detenerlo, decirle que pensara en sus tierras, en su madre, en la estabilidad de todo aquello que sostenía. Otra parte, sin embargo, se inflamó de un orgullo silencioso, casi doloroso, al verlo elegir el lado más áspero del camino. «Entonces ya lo ha decidido», murmuró, «y nada de lo que yo diga lo cambiará. Lo decidí en el momento en que leí la palabra batalla en esa carta», respondió él. «No quiero ser el campo de batalla de nadie, menos aún de una mujer obligada a escoger entre el hambre y su propio corazón». Al día siguiente, el palacio entero pareció contener la respiración.
Elena llegó de nuevo, llamada con premura. Nadie permitió a Clara acercarse al salón pequeño donde Arthur habló con ella. Solo alcanzó a ver, desde el corredor, un destello del rostro de Elena al salir. Estaba pálida, los ojos brillantes, pero no rotos. Un rápido pañuelo secó una lágrima indómita. Luego se cuadró los hombros, recogió su capa y desapareció escoltada por su doncella. El rumor del compromiso roto voló por Londres como un incendio en pradera seca. Los periódicos insinuaron capricho por parte de Arthur, frialdad de Elena, incompatibilidades misteriosas. La duquesa enfermó convenientemente de un nerviosismo que la obligó a pasar largas tardes en su boudoir, rodeada de sales aromáticas. Clara fue llamada una vez a su presencia. La duquesa la recorrió de arriba a abajo, con mirada fría. «Mi hijo pasa demasiado tiempo en la biblioteca últimamente», comentó casi al aire. «La gente de libros tiende a llenar la cabeza de tonterías poco prácticas. Le ruego que recuerde cuál es su lugar, señorita Fairchild». «Mi lugar está entre los libros, su señoría», respondió Clara con humildad medida. «Y allí seguiré». La duquesa pareció dispuesta a buscar algo más en sus palabras, pero al final se limitó a un gesto desdeñoso con la mano. «Puede retirarse». Con el tiempo, el murmullo se atenuó. Elena viajó al norte con su familia para descansar unos meses. Arthur se volcó en asuntos de tierras y parlamento. Un año después llegó a oídos de Clara, a través de un periódico doblado que Harrington dejó distraídamente sobre una mesa, la noticia de que Lady Helena Ashford había contraído matrimonio en una pequeña iglesia de campo con el capitán Edward Sinclair, recién regresado de la India, tras recibir el beneplácito de ambas familias. Clara sonrió en silencio sobre aquel trozo de papel manchado de tinta. Nadie en Kensington pareció reparar demasiado en la nota. La vida seguía. Nacían niños, se organizaban bailes, las chimeneas escupían humo sobre el cielo indefinido de Londres. Una tarde de invierno, mientras colocaba nuevos volúmenes en su lugar, Arthur apareció de nuevo en la biblioteca. Llevaba el abrigo oscuro abierto, dejando ver un chaleco de lana más sencillo de lo habitual. «Ha vuelto a llover», comentó, mirando el resplandor gris tras los cristales. «Londres nunca decepciona en su constancia». Clara asintió. «Los libros se conservan mejor con esta humedad, curiosamente. No les gustan los extremos». Él sonrió, distraído. «He recibido una carta de Helena. Dice que Edward ronca y que su casa se inunda cada vez que llueve, pero que jamás ha sido tan feliz. Me da las gracias sin decirlo, a mí y quizá a otros que hicieron lo correcto en silencio». La miró entonces directamente. En su mirada no había promesas ni arrebatos románticos, solo un reconocimiento sereno, profundo. «He meditado mucho sobre lo que ocurrió aquí, entre estos estantes», continuó, «y he llegado a una conclusión. Prefiero 1000 veces llevar la mancha de un compromiso roto que la cadena de un matrimonio sin amor. Eso se lo debo, en buena parte, a usted». Clara bajó la vista hacia el libro que sostenía. Tenía las manos frías, pero el pecho le ardía extrañamente. «Yo solo encontré una carta, milord. El resto lo hizo su conciencia». «Mi conciencia estaba dormida», replicó él. «Alguien la despertó». Hubo un silencio cómodo, casi cálido, roto solo por el crepitar del fuego en la chimenea. «Me pregunto, señorita Fairchild, ¿cree que llegará un día en que tomemos decisiones así antes de que el escándalo sea inevitable? Un tiempo en que mujeres como usted, como Elena, no tengan que esconder sus verdades entre libros y cartas perdidas?» Clara levantó la mirada hacia los estantes infinitos. «Quizá ese día empiece aquí», dijo con una media sonrisa. «En bibliotecas como esta, donde las historias nos recuerdan lo que podríamos ser si no tuviéramos tanto miedo». A partir de entonces, Arthur visitó la biblioteca con más frecuencia, a veces con excusas de trabajo, otras con ninguna. Hablaban de reformas sociales, de novelas francesas, de los poemas que Clara guardaba en un cuaderno que nunca se atrevió a mostrarle. Entre ellos no hubo declaración ni juramento, pero sí el lento tejido de una complicidad inusual entre un heredero y su bibliotecaria. Una alianza de miradas y silencios que contenía tal vez la promesa de un futuro distinto, menos sometido al peso de lo que esperan. La carta de Elena, cuidadosamente doblada, quedó guardada en un pequeño cofre en el despacho privado de Arthur, lejos de ojos ajenos. No como un arma, ni como una amenaza, sino como un recordatorio, que incluso en los palacios más rígidos, una verdad escrita a mano y olvidada entre páginas puede cambiar el rumbo de 3 vidas. Y ahora dime, si tú hubieras sido Clara,
sola entre libros y obligaciones? ¿Habrías guardado silencio para proteger tu lugar o habrías entregado la carta, arriesgándolo todo por la verdad? Déjamelo en los comentarios y quédate conmigo si lo deseas para escuchar más historias donde, como en esta, un corazón valiente desafía en voz baja las normas de todo un mundo.